Ya. Buenas noches, Miss, tutora Angie Mesa, nieto Catherine. Nosotros somos el grupo 1, en los cuales estamos integrados por Daniela Natalie Muñoz Andrade, Diana Carolina Patán Malán, Génesis Michelle Morán Salamea, José Germán Muñoz Briones y yo, mi persona, yo estoy Roberto Morán Miranda. Lo cual vamos a hablarles sobre la importancia de las normas APA y los criterios de referencia bibliográfica en la redacción de trabajos científicos. Bueno. Primeramente, ¿qué son las normas APA? Las normas APA tienen su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayuden a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Ya, como en otros estilos de editorial, véase normas e-content, normas IED. Las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos como márgenes y formatos del documento, puntuación y abreviaciones, el tamaño de letra, construcción de tablas y figuras, citación de referencias. Ahora les voy a hablar sobre un ejemplo de las normas APA. Ya, como ustedes verán aquí en el artículo entregado para la publicación, formato APA, va apellido del autor, la primera inicial y el año. El título del artículo. ¿Cuál es? Artículo manuscrito entregado para la publicación. En la lista de referencias va Liden, S.C. Jackson, .mc, Subramanian L. Wolf, .c, y Liden, .de, 2008, Emotion, Cognition, Interaction y Scroenia, Implicit y Implicit Effect of Facial Expression, artículo entregado para la publicación. En el texto, según el artículo Emotion, Connection Interaction in Scronia, Implic y Split F of Facial Expression, Lynn Jackson, Sumranian Wolf, Linder 2008. Linder, Jackson, Sumranian Wolf y Linder 2008. En el artículo Emotion, Cognition, Interaction in Scroenia, Implicit and Implicit Effect of Facial Expression. Ya, ahora vamos a ver cuál es la importancia de las normas APA. Un aspecto importante de las normas APA es la ética. La American Psychological Association valora la propiedad intelectual y pretende que la comunidad perteneciente brinde el respeto correspondiente a los resultados investigativos, evitando el plagio. Para lograr esto, esta institución ha propuesto dentro de su manual una serie de especificaciones que le permite tanto al autor hacer uso de investigaciones ya realizados como a diferentes autores referenciados en dicho trabajo de ser difundidos como autores, productores o desarrolladores de conocimiento relevante para el área científica. Ya, ahora veremos cuáles son los estilos de normas APA para el Sistema Internacionales de Referencia Bibliográfica. Existen diferentes normas o modelos de sistemas para elaborar las referencias en la revista científica o tesis. Se sigue un modelo que dicta la institución educativa o el comité editorial de revistas, que en general se basa en estándares internacionales. Entre los modelos de amplia divulgación
mencionaremos lo más utilizado en el campo académico, la APA. Ya, proviene de American Psychological Association, creada en el año 2029 y esta está definida en el Manual de Estilo de Publicaciones de American Psychological Association. Las reglas APA detalladas en el Manual de Publicación de la Association America de Psychology ofrece una guía sólida para escribir con simplicidad, poder y condición. APA State ha sido adaptado por muchas disciplinas y es usada por escritores de todo el mundo. APA también es la organización científica y profesional un líder que presenta a la psicología en los Estados Unidos. Con más de 1500, con más de 1500, 700 investigadores, educadores, clínicos, consultores y estudiantes como miembros. 115.700 investigadores. Sí. Exacto. Pero, sí, claro. Ay. Qué asco, loco, qué asco. La otra diapositiva. Me puse nervioso. Sí, ese es el otro estilo. Ya. Ahora veremos sobre el estilo Chicago. Este estilo fue desarrollado y publicado por la Universidad de Chicago y recoge en el Chicago Manual of Style. Ya, otro también puede ser el Manual de Estilo de Chicago. Propone dos maneras de citar. Las fuentes consulta en la elaboración de trabajos académicos. Ambas son válidas que quedan preferidas en el autor. La primera es con notas de pie de página y si se considera necesario una bibliografía al final del documento. Es el estilo preterido en las artes, la historia y la literatura. La segunda consiste en incluir en el texto, entre paréntesis, el apellido del autor, el año de publicación de la obra y, de ser necesario, el número de páginas. La información completa sobre la obra aparece en la bibliografía, usualmente llamado referencias o fuentes de consulta. Otro estilo también es el estilo MLA, desarrollado y mantenido por el Modern Language Association, Asociación de Lenguaje Moderno, reconocida en su MLA Style Manual y The Scholarly Publish, las mismas que se ha utilizado por la universidad e institución de la investigación. Se trata de un estilo enfocado fundamentalmente a las humanidades, lenguas y literatura, aunque en los últimos años su uso se ha extendido a todas las ciencias sociales. El estilo MLA establece que las fuentes empleadas para la realización de trabajo sean citadas en el texto. Para ello se utiliza un método de cita breve que permite al lector identificar la fuente y localizar la lista de referencias al final del trabajo. A continuación les voy a dar sobre las referencias más utilizadas. Modern Language Association, MLA, de las más antiguas en los Estados Unidos, en 1883. Buscaba dar seriedad a los estudios comparativos de las discusiones sobre las traducciones de latín, griego y literatura antigua. 2. American Psychological Association, APA. Pionera es establecer una metodología científica y profesional para el citado de fuentes de consultas para artículos de divulgación en 1898. Chicago Manual of Style o Manual de Estilo Chicago de uso. Se desarrolló por primera vez en 1906 y se utiliza para las áreas de humanidades, ciencias sociales, naturales y exactas.
Los aspectos básicos de las normas APA. Fuentes. Son los documentos físicos, electrónicos, audiovisuales, entre otras, que han servido como soporte para la elaboración del trabajo investigativo. Referencias. Son las fuentes que se han seleccionado para la elaboración del trabajo investigativo y que deberán aparecer al final del trabajo. Citas. Se dividen en tres: citas textuales, citas contextuales y citas de citas. Citas textuales. Son una oración o párrafo que se transcribe en el documento. Citas contextuales. Se extrae información importante de la fuente, mientras que la cita de cita se obtiene información de un autor dentro del documento. La siguiente diapositiva. A continuación les voy a dar sobre los aspectos generales de las normas APA. Para la presentación de un trabajo bajo las normas APA se debe tener en cuenta: primero, el tipo de letra o fuente a usar, que es Times New Roman 12, excepto en el título principal del trabajo, el cual deberá ir en tamaño 16. 2. El interlineado será de 1,5 centímetros, excepto en el resumen, en donde el contenido de este deberá llevar un interlineado de 1 centímetro. 3. Entre párrafo y párrafo no deberá existir espacio libre. 4. El primer renglón de todo párrafo deberá llevar sangría de 0,7 centímetros. De esa manera se diferencian los párrafos sin la necesidad de dejar un espacio libre. 5. El titulillo es el resumen del título central del trabajo y se encuentra en la parte superior, centrado en letra Times New Roman, mayúscula sostenida en tamaño 9 o 10. 6. La numeración de las páginas se deben encontrar en estas, en la margen inferior derecha, en números arábicos. Las márgenes poseen una pequeña variación de la primera página al resto del trabajo. Primera página, en donde se encuentra el título, los autores, la afiliación educativa o institución y el resumen, donde cuenta con un margen superior de 7 centímetros, margen izquierda a 4 centímetros y margen derecha 2,5 centímetros. Margen inferior 2,5 centímetros. 2. Resto de trabajo, margen superior de 3 centímetros, margen izquierda 4 centímetros, margen derecha 2,5 centímetros y margen inferior 2,5 centímetros. En la página principal debe ir el titulillo. 1. 2. El titulillo principal del trabajo, Times New Roman, de 16, en negrilla, centrado, sin punto y solo la primera letra en mayúscula. 3. Nombre de los integrantes. Y al final, llamada de nota al pie. En la nota al pie se especifica la información pertinente acerca de los autores. Se organizan los nombres por apellido de manera alfabética. 4. Nombre de institución o centro educativo, en cursiva. 5. Título de resumen a nivel 1, mayúscula, inicial, centrado y negrilla. 6. El contenido del resumen se encuentra después de un espacio libre del título. Resumen se redacta en un párrafo, lo que se debe encontrar allí. Objetivo del trabajo, cómo se desarrolló y los aspectos importantes encontrados. El interlineado es de 1 centímetro, a diferencia del resto del trabajo,
debe contener máximo 250 palabras. Todo este párrafo tiene una sangría de 0,7 centímetros. 7. Después del resumen, dejando un espacio libre, se encuentran las palabras clave en cursiva y posteriormente dichas palabras claves, es decir, las palabras con las que el lector logrará identificar el tema que aborde el trabajo, máximo 5 palabras. 8. Es probable que después del resumen quede un espacio en blanco. Se puede dar inicio al desarrollo de la investigación en dicha área, dejando un espacio libre. 9. No lleva hoja de presentación ni de respeto. Se deja una hoja en blanco. Calidad de citas referenciales. La precisión en la escritura es un requisito indispensable, ya que la falla en una letra o número impedirá una cita precisa y válida que pueda ser seguida por otro investigador interesado. Actualizar un indicador importante, ya que los conocimientos se hacen obsoletos rápidamente, en especial en algunas disciplinas. Las citas pueden ser directas o indirectas. Citas directas son aquellas de donde se cita el texto o forma textual, las cuales debes colocar dentro del texto, entre comillas, siempre que no superen las 40 palabras, y agregar al final el número de página de donde se extrajo la cita, entre paréntesis, APA 2017. Si omitimos un fragmento de una cita textual, indicamos con 3 puntos entre paréntesis, 3 puntos seguidos. En la cita textual es necesario incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página en la cual está el texto original. ¿Qué es una bibliografía? En la bibliografía se pueden enlistar todas las referencias que sirvieron de base a un trabajo, hayan sido citadas o no en el texto de trabajo, y pueden servir de consulta a los investigadores o lectores para ampliar sobre el tema. Por lo tanto, no se restringe únicamente a los textos que están citados en el trabajo, sino que incluye todo aquel material que haya sido leído por el autor. La bibliografía es la parte de un libro o trabajo de investigación que por lo general es encontrada al final de un capítulo o de la obra, pero también pueden estar ubicados en el pie de página, la cual facilita al lector a encontrar la referencia. Realizar una bibliografía al finalizar el informe o monografía facilita que el lector pueda constatar que los datos y detalles que aparecen en el documento sean verídicos, accediendo a las fuentes originales en donde se extrajo la información. La bibliografía debe organizarse en orden alfabético. Se inicia con el apellido y luego con el nombre del autor, el título de la obra que se utilizó como referencia, la editorial y por último la ciudad y el año en que se publicó. Si se debió utilizar más de una obra del mismo autor, los títulos irán en orden cronológico de publicación. Si una de las referencias posee 3 autores, el orden será el mismo que aparecen en el libro. El primero irá con su apellido y nombre, mientras que los siguientes solo irán nombre y apellido. Si son más de 3, deberá escribir E de al. Si se debe utilizar más de una obra del mismo autor, los títulos irán en orden cronológico de publicación. Si una de las referencias posee 3 autores, el orden será el mismo que aparece en el libro. El primero irá con su apellido y nombre, mientras que los siguientes solo irán nombre y apellido. Si son más de 3, deberá escribir ET. Por eso ya tenemos claro que es una bibliografía.
Entonces damos paso a la referencia bibliográfica. Se conoce como referencia bibliográfica, por lo tanto, a la serie de información que posibilitan identificar un libro u otra clase de publicación o un fragmento de la misma. La finalidad es que el lector, al hallar una referencia bibliográfica, puede ubicar la publicación mencionada de manera sencilla. Los datos que deben incluirse en una referencia bibliográfica suelen aparecer en la tapa o en la primera página de la obra, como el nombre de la persona que creó los contenidos y del editor, la fecha de publicación y el título. Es el conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una fuente publicada o sin publicar, o una parte de la misma, publicando tantas monografías como obras colectivas, actas de congreso y las comunicaciones correspondientes, artículos de revista, artículos de periódico, material cartográfico, video, fotografía o partituras musical. Por ejemplo, las directrices para elaborar referencias se establecen como en la norma ISO 690. Las citas tienen varios propósitos importantes: defender la honestidad intelectual o evitar el plagio, atribuir el trabajo a ideas anteriores o no originales a las fuentes correctas para permitir al lector determinar independientemente si el material al que se hace referencia apoya el argumento del autor y cómo éste lo afirmó, y para ayudar al lector a mediar la, la fuerza y la validez del material que el autor ha utilizado. Cualquier cita a otra obra o publicación debe ser expresada convenientemente, ya sea al pie de la página, al final del capítulo o sección, o al final del documento que se trate. Ejemplo, hay libros y monografías de IJK, TA, BAM, que es el nombre y van el apellido y van las iniciales de los nombres. En 1992, el año, el título, que es la ciencia del texto, el enfoque interdisciplinario Sibylla Hunsinger Tract en Barcelona, que fue donde se publicó, en País 2, Comunicación 5. Benito Lobo, José Antonio en 1992, La puntuación, usos y funciones, Madrid, Editorial Edinumen. Invernon Frances Cork en 1993, la formación permanente del profesorado en los países de la CEE, segunda edición, Vol 1, Barcelona, IC, Universidad de Barcelona, Orsori Editorial, Seminarios 4. Epe Ronda M. Battistoni, 2004, enseñar al profesorado cómo utilizar la tecnología, Barcelona, Editorial UOC, Educación y Sociedad, Red 176. Manual de Documentos Administrativos, 1994, Madrid, Ministerio para las Administraciones Públicas, Tecnos, Wagner, Mona ed. 1998, Routledge, Encyclopedia of Translation Studies, Londres, Nueva York, Routledge. ¿Qué es una lista de referencias bibliográficas? La lista de referencias bibliográficas es la compilación escrita de todas las referencias a los documentos consultados y citados en el texto de un trabajo organizado en orden alfabético, de acuerdo al apellido por el primer autor. La misma se coloca por lo general al final del trabajo. Por lo general, los artículos, al ser publicados en revistas científicas, y las tesis solo utilizan listas de referencias bibliográficas y no bibliográficas. La importancia de las referencias bibliográficas y las citas en la elaboración de documentos y trabajo científico. Es el uso correcto de la cita y la inclusión de las referencias bibliográficas, conocidas como bibliografía al final del trabajo. No solo demuestran la honradez de la persona en reconocer que el trabajo no ha sido de su mente, sino también que esa persona no se ha documentado, ha leído las principales aportaciones anteriores de personas mejores conocedoras del tema y que por tanto el documento ha sido sometido a un cuidado estudio. Además, hay otros motivos que hacen de la referencia bibliográfica un elemento imprescindible, que es dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyatura a las informaciones, tesis, teorías, etcétera, que mantenemos. Dar fiabilidad a nuestro trabajo documentado, el origen de las afirmaciones y contenidos y permitiendo su verificación. Reconocer los méritos ajenos impidiendo el plagio, permitir al lector ampliar determinados apartados del trabajo. Gracias.
Las referencias bibliográficas se redactan: autor, año, título del libro, lugar de la publicación, editor. Eso te están viendo, creo, tipo, puede ser. Consejos para redactar trabajos, escritos, referencias bibliográficas, títulos, números y ciudad. José, casi de qué manera sistemática incursionamos en la investigación para la aprehensión de conocimientos. Importante entonces asumir las reglas y disposiciones emanadas para la Asociación Americana de Psicología, APA. En la redacción de conocimiento académico y científico, previo a su publicación, es fundamental respetar estas normativas. Las siguientes consejos ilustran el criterio de poder redactar todo trabajo científico. Y lo más importante, con claridad y sencillez. Cuidar la redacción de los verbos. Los verbos son el elemento más importante de cualquier oración. Y en los trabajos académicos sirven para argumentar las ideas, exponer las actividades realizadas y los resultados obtenidos. La normativa APA siempre recomienda privilegiar a la voz activa de los verbos. Por ejemplo, el profesor explicó las instrucciones, mientras que la voz pasiva interviene en el sentido de la oración, relegando la importancia del sujeto y destacando la del objeto. En este caso, las instrucciones fueron explicadas por el profesor. Para los trabajos académicos se recomienda el uso objetivo de la voz directa. Así evitamos ambigüedades e imperfecciones que pueden confundir a los lectores. Asimismo, se recomienda utilizar un tiempo pasado o pretérito en las oraciones. Por ejemplo, Álvarez, entre paréntesis, 1997. Analizó los resultados. Y no Álvarez, entre paréntesis, 1997, analiza los resultados. Mantener concordancia entre sujeto y el verbo. Es importante para mantener la claridad de la expresión, que los verbos de las oraciones coincidan con los sujetos singular o plural, forma incorrecta. Las organizaciones educativas es centro de manifestación del conflicto. El resultado obtenido demuestra forma correcta. Las organizaciones educativas son centros de manifestación del conflicto. El resultado obtenido demostró que los encuestados evitar repeticiones innecesarias. Las normas APA recomiendan eliminar repeticiones en la redacción y en cambio sugieren darle fluidez a las ideas. No es necesario repetir las mismas palabras. Si con menos podemos dar la misma idea, un mecanismo sencillo es suplantar los nombres por sustantivos que indiquen los mismos, como enriquecer el texto con el uso de pronombres. No es necesario repetir los nombres si la comprensión del texto así lo permite. Ser formal en el estilo. No significa que no podamos facilitar la lectura de nuestros trabajos. Por ejemplo, González y Martínez, 2005, estudiaron las consecuencias del alcoholismo en los grupos familiares de las zonas rurales. Los autores llegaron a la conclusión: colocar adjetivos y adverbios en el lugar indicado.
Los adjetivos se utilizan para modificar o agregar cualidades a los nombres y sustantivos, mientras que los adverbios son para los verbos. Las normas APA recomiendan mantenerlos junto a las palabras que les corresponden en cada caso. Por ejemplo, en los siguientes casos está bien escribir: el participante declaró repetidamente que había ingerido sustancias prohibidas, pero no es correcto. El participante declaró que había ingerido sustancias prohibidas repetidamente. Es notorio que la primera oración es clara, mientras la segunda presenta un significado completamente diferente. Referencias bibliográficas. Uno de los grandes problemas que enfrenta un investigador surge cuando tiene que dar a conocer sus resultados, pues escribir no resulta tarea fácil, más aún cuando el actual se mueve en una especie de perfeccionamiento del vocabulario científico, y surgen palabras muy complejas. Como manifestación de dichos cambios, a partir de esta problemática, proponemos un grupo de sugerencias que contribuyan a que la labor de redactar un artículo científico se convierta en un acto de placer y de disfrute por parte de quien tiene la misión de buscar soluciones a problemas y que sean conocidos por la comunidad científica, profesionales y la sociedad en general. Entre las recomendaciones se sugiere tomar en cuenta las siguientes acciones: primer apellido, coma, e inicial del nombre del o los autores, seguido de un punto. Ejemplo: Kemboray, coma, M. punto. Año de la publicación entre paréntesis. Año de publicación entre paréntesis, seguido de un punto. Ejemplo: abro paréntesis 2017, cierro paréntesis, punto. Título de la publicación, seguido de un punto si la publicación es un libro o se está citando un trabajo completo, una película o cualquier material que no forme parte de otra cosa. Se escribe el título en itálicas si la publicación es adicional entre corchetes para explicar de qué se trata, ya sea un material audiovisual, un blog, un documento electrónico, PDF, un documento, etc. A continuación de mi compañero. Ciudad y estado o provincia, donde fue editado para el caso que sean citas del país donde uno escribe o que sea una ciudad muy conocida, seguido de dos puntos. Si se quiere ser más preciso, se sugiere incluir el nombre del país. Siguiente, ciudad y país. Cuando se trata de citas de un país extranjero o en el caso de que la ciudad tenga un nombre poco común, seguido de dos puntos. Siguiente, nombre del editorial, sin incluir la palabra editorial, seguida de un punto. Por ejemplo, si se trata de la editorial pedagógica, centro se pondrá Quito. Pedagógica Centro. Si el nombre de la editorial incluye esta palabra, entonces
no se elimina. Por ejemplo, en el caso del grupo editorial Norma, no se pondría grupo Norma, porque le estaríamos cambiando el nombre editorial. En el caso de que sea un material extraído de la web al nombre de editorial, se coloca la frase recuperado de dos puntos. Aquí se coloca el URL de la página web de donde se extrajo el documento. Siguiente. Títulos y números y ciudad. Villagrán y Paul R., docentes de la Universidad Católica de Chile, citando a William C. Roberts, describen este aspecto como la clave para evitar caer en los errores comunes al citar un autor en los trabajos científicos que se desarrollan. Los textos que contienen innumerables referencias revelan más inseguridad que erudición. Las referencias cumplen dos funciones esenciales. Esta es testificar y autentificar los datos no originales del trabajo y proveer al lector de bibliografía. Compañera, ¿qué pasó? Seguimos. Autentificar los datos no originales del trabajo y proveer al lector de bibliografía referente al tema en cuestión. Las revistas varían mucho en la forma de tratar las referencias. Aunque hay una variedad casi infinita de estas referencias, la mayoría de las revistas científicas utilizan algunos de estos tres sistemas generales. Tenemos nombre y año, numérico y alfabético y de orden de mención. Siguiente. ¿Qué es una cita bibliográfica? Pues bien, una cita bibliográfica es la mención a un texto, idea o frase ajena. Envía al lector a la fuente de donde se sacó la información y está presente en la referencia bibliográfica. Las referencias a autores en el texto se deberán hacer de la siguiente forma: nombre del autor, coma, año de publicación. En los casos en que se mencione el nombre del autor, bastará con escribir el año de publicación de la obra a que se hace referencia entre paréntesis. Entre ellas tenemos dos clases de citas bibliográficas. Cita bibliográfica corta. Estas citas son las que poseen hasta 40 palabras o menos de 4 renglones. Son exactas y breves. En el texto se indican entre ellas comillas simples, cuando la obra tiene un autor. En medio de la frase, ejemplo, según Sarrión 2010, la primera denuncia por solicitación ante el Tribunal de Cuenca fue en 1565, página 77, precisando el año exacto, al final de la frase. Ejemplo, localizando la primera denuncia por solicitación ante el Tribunal de Cuenca fue en 1567, Sarrión, paréntesis Sarrión, 2010, página 77. Las citas bibliográficas extensas. Cuando las citas son exactas pero extensas, más de 4 renglones. Primero, se suprimen las comillas y se coloca todo el párrafo fuera del texto, respetando la puntuación escrita y orden. 2. Se colocan en un nuevo renglón aplicando una sangría de 2.54 centímetros aproximadamente. 3. Si se omite alguna frase o palabra, las citas se indican con una elipse, entre paréntesis, 3 puntos suspensivos, cierra paréntesis. 4. En caso de insertar una frase o palabra para clarificar la cita, debe ser puesto entre paréntesis cuadrados, las llaves. Se debe citar la fuente completa, ejemplo, autor, coma, año y número de página al final del texto. Y ahora, se colocará entre paréntesis la fuente de consulta, autor, el año y el número de página. Dice,
Cuando citas dentro del texto siempre debes anotar el autor y el año de publicación de dicha fuente. Si usas una cita bibliográfica, entonces también debes mencionar el número de página de esta. Entonces, parafrasear / resumir. Autor y año de publicación, cita bibliográfica, autor, año de publicación y número de página. Ejemplo, para citar. Ejemplo, 2 puntos. Citar bibliografía en el texto parafraseando o resumiendo. Tenemos la opción número 1. Investigaciones de Swift muestran que hay una gran necesidad de generador APA. Swing 2014. Opción 2. Swing 2014 escribe que hay una gran necesidad. Opción 3. En el 2014 hubo una gran preocupación sobre la cual Swing olvidó reaccionar. Errores comunes. Por lo general, en los ambientes académicos y científicos es un requisito indispensable presentar un trabajo con citas y listas de referencia. El no incluir esta parte del trabajo o hacerlo mal puede ocasionar que el trabajo sea rechazado, reprobado o devuelto para su revisión. Un error muy común es que no coinciden los datos de la lista de referencias con las citas colocadas dentro del texto. Se citan autores que no aparecen en la bibliografía o se agregan autores a la lista de referencias que no han sido citados en el texto, por lo que se debe tener sumo cuidado de chequear cada uno de ellos, ya que es responsabilidad del autor la confiabilidad de dicha lista y marca una pauta de la calidad que se conseguirá en el resto de los datos e ideas del trabajo. Otro error común es citar autores que no tienen credibilidad, como por ejemplo aquellos que publican trabajos en internet sin verificar su calidad o que escriben con un seudónimo. Es preferible citar autores serios y en quienes se puedan confiar. Un error que muchas veces se comete es incluir el nombre propio en la referencia. Aunque parezca extraño, jamás se menciona el nombre sino el apellido y la inicial del nombre. A menos que no se conozca el apellido. Muchísimas Este ha sido todo nuestra presentación y se le agradece a cada uno de los compañeros. Igualmente, muchísimas gracias.